Los frentes geopolíticos, hablábamos esta semana de una tensión creciente entre Estados Unidos e Irán que podía apaciguarse con la reunión de este viernes, o al menos acercar posturas, porque Cosme Ojeda ya me está haciendo gestos, así que enseguida le pregunto por cuál es su perspectiva. Pero este miércoles nos sorprendía porque por un lado se filtraba a través de Axios que se cancelaba la cumbre, que además Estados Unidos no había aceptado el cambio de Estambul a Omán, pero al cabo de unas horas Irán decía que no, que sí, que seguía adelante la cumbre. Todavía no nos lo creemos mucho, vamos a mantenernos escépticos hasta el momento final, pero vamos a ver, porque todo esto se produce en medio de amenazas de Donald Trump al ayatolá Ali Khamenei, que ha dicho que debería estar bastante preocupado. Mientras tanto, han dejado morir el tratado New START entre Estados Unidos y Rusia, algo que no ocurría en más de 50 años, por primera vez en más de medio siglo. Rusia y Estados Unidos, que son las dos mayores potencias nucleares, más de 5.000 ojivas nucleares cada uno, no tienen ningún tipo de límite. También hablaremos de ello, mientras, pues como telón de fondo, tenemos a Estados Unidos y Rusia, que parece que vuelven a acercar posturas en algunos ámbitos, restablecen diálogo militar al más alto nivel y, si nos da tiempo, hablaremos también de esa reducción de precios de esa página web TrumpRx.gov que anunciará enseguida Donald Trump. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes otra vez. Bueno, te veía ya haciendo algunos gestos y negando con la cabeza, o más bien negando un poco en modo de duda, porque evidentemente no nos queda otra que mantenernos dubitativos casi siempre hasta el último momento. Respecto a Estados Unidos e Irán, bueno, por un lado, ¿crees que se va a efectuar esa reunión, que va a llegar a suceder? Yo no digo si va a llegar a buen puerto, simplemente si va a suceder, y cuáles son las expectativas reales que podemos barajar en caso de que suceda. Bueno, la situación es muy volátil. Sí, la reunión está convocada para mañana en Omán, en Muscat, pero esperemos que sí. O sea, eso es una victoria táctica de Irán, porque es que Irán ha subido las apuestas, pero ya lo ha hecho otras veces y luego, si puedo usar la palabra recular, pero luego retrocede. Pero o esa parece ser la situación de los analistas. Pero el problema es que Trump había advertido muy seriamente hasta el martes que su beautiful armada, nosotros tuvimos la armada invencible, pero Trump, los barcos de guerra, los portaaviones tardan en desplazarse. Pero es verdad que Trump ha acercado al escenario de guerra una maquinaria militar descomunal. Entonces, y luego estamos hablando de aviones, portaaviones, barcos, etcétera, pero también, ha montado en estos días una serie de baterías Patriot y THAAD para proteger tanto a las bases americanas en la zona, como a Israel, como a los países árabes aliados. Entonces, esas medidas para evitar una represalia iraní, pues anticipan que quizá Trump, o están diciendo los medios, o este martes el Wall Street Journal, el editorial, pedía abiertamente que se había acabado el plazo de las negociaciones y que había que atacar, que había que cambiar el régimen. Lo que pasa es que eso es más complejo de lo que parece y puede tener derivadas, o Irán tiene muchos misiles todavía, entonces es muy peligroso. Claro, una cosa es un ataque por parte de Estados Unidos con el objetivo de sentar a Irán a las negociaciones, otra es con la idea de detonar el régimen o intentar cambiarlo, que ahí es donde las voces más críticas y escépticas ya dicen que esto no es algo tan sencillo ni tan probable. Bueno, moriría matando, o si muere, está matando, porque hay un organismo internacional en Canadá de derechos humanos que ha calculado con estimaciones sobre el terreno que el régimen iraní ha matado no a 3.000, 5.000, 6.000, como hemos oído estos días, sino hasta 43.000 personas. Entonces es una salvajada. Y saben que están siendo cuestionados. Lo que dijo Trump de la ayuda está en camino, mientras han muerto muchas chicas jóvenes que simplemente protestaban por poder llevar una falda o no tenerse que tapar la cabeza. Efectivamente. Por tanto, a priori, situación muy volátil, nos mantenemos pendientes. También hay muchas dudas sobre la conversación en sí. Estados Unidos pide ampliar la conversación, de hecho también abarcar las protestas, abarcar grupos terroristas, misiles, e Irán quiere dejarlo solo en el tema nuclear. Aquí, ¿quién va a ceder?
Bueno, el presidente Trump también dijo que había borrado, él utilizó esa palabra en inglés, obliterated, que el sistema nuclear, el principal asesor del primer ministro israelí dice que ni el sistema fue borrado, o sea, fue severamente dañado, pero Israel está muy preocupado con el tema de los misiles. Tienen muchos, o sea, es que Irán puede producir a cierta velocidad y de hecho ha estado produciendo. Y claro, si hace un lanzamiento masivo, o sea, a pesar de todos estos sistemas Patriot de protección y otros sistemas, es muy difícil que no se cuele algún misil o que no llegue a alguna base americana o que no llegue a algún país árabe o que no ataque alguna zona. Digamos que Irán ha reducido sus posibilidades, el precio del petróleo está más bajo, hay posibilidades de que no intercepte, digamos, el paso del crudo por Hormuz, etcétera, etcétera, pero yo no sé si igual que Trump estuvo negociando con Maduro a puerta o por detrás discretamente y no llegaron a un acuerdo y ya sabemos lo que ha pasado, no sé si realmente va a haber un ataque contra Irán, pero hay muchas posibilidades de que así sea. Bueno, muchas posibilidades, como nos decías, que efectivamente ahora es un asunto que está sobre la mesa. Cambiando de tercio de Irán, tenemos que pasar a Rusia, nuevamente en clave nuclear, aunque en otro sentido. El New START caducaba un día como hoy, solo que ya se nos adelantó este miércoles día 4 que no se iba a reanudar. Putin propuso extenderlo durante un año más, es decir, una prórroga para ganar tiempo de cara a una nueva negociación. Trump decía que había que rehacerlo y que si expiraba. Y Trump mantuvo su silencio, no hubo ninguna novedad por parte de Estados Unidos y ahora estamos, bueno, como decíamos en el arranque, ¿no?, en una situación en la que no nos veíamos desde hace más de 50 años, en la época Nixon-Brezhnev. ¿Qué periodo, por tanto, qué era se nos abre ahora en clave nuclear? Bueno, echamos de menos esos años en que, o sea, en los años más duros de la Guerra Fría, Nixon se fue o firmó con Brezhnev un acuerdo porque se dieron cuenta que esa loca carrera armamentística, o sea, Rusia llegó a tener en los años 90, has dicho antes tú, 5.000 cabezas nucleares tienen cada uno. Rusia llegó a tener 40.000 y Estados Unidos eran más precisos, pero 22.000, o sea, en total 62.000. Entonces se dieron cuenta de que esos, en algún momento, por algún fallo, estamos viendo esta película en Netflix, o sea, estas cosas de repente se pueden descontrolar y entonces hubo un momento que tanto rusos como americanos llegaron a la conclusión de que había que tener un acuerdo, que es lo que se ha mantenido desde nada menos que 1972, y es la política exterior americana, y de repente Trump ha dicho, bueno, me da igual. Es verdad que Putin sorprendentemente había propuesto de forma informal, pero digamos, prolongarlo durante por lo menos un año para ver qué se hacía. Hace escasamente 3 horas Axios ha dicho que han llegado a un acuerdo mientras no arreglaban lo de Rusia en Abu Dhabi, que los negociadores rusos con los americanos han llegado a un acuerdo para digamos, prorrogarlo, pero está, o sea, hay 2 fuentes, pero está por confirmar. Pero no es buena noticia porque China desde luego dijo que no quería participar en esa propuesta de Trump de estar en este acuerdo de no proliferación. Claro, porque China mantiene que no tiene nada que hacer con 2 jugadores sí. que realmente en conjunto tienen el 90%. Sí. China tiene unas 600 y pico ojivas nucleares, pero claro, el argumento de Estados Unidos para meter a China es, bueno, pero es que tú estás acelerando la producción. Bueno, China tendrá, en menos de 4 años, tendrá 1.000 ojivas, o sea, va a construir 400, más de 100 al año. O sea, que a una velocidad que asusta. Sí, claro. Entonces ahí volvemos a tener una fricción, ¿no? A lo mejor sí que llegamos a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, pero bueno, es que claro, con la relación que tienen Rusia y China, yo no sé si Rusia va a participar en esas presiones estadounidenses para incluir a China. Pues no, porque ahí no hay acuerdo, pero además es que hay un problema, porque hablamos de Estados Unidos, de China, o sea, China es el país que quiere alcanzar, o sea, como quiere ser una potencia, desde luego es superar a Rusia, entonces está en una carrera muy grande, pero además el problema es que hay países, o sea, Polonia, que está aquí cerca, Corea del Sur, Turquía, están pensando, o sea, dada la inestabilidad del mundo, dado el nuevo escenario geopolítico en Oriente Próximo con Israel, ¿vale? Están pensando en hacerse o entrar en la carrera armamentística. Entonces, este tratado de no proliferación, este control entre los 2 grandes países, pues era una cosa que estaba bien. De hecho, cuando cayó el muro, Estados Unidos, que la gente ahora no se acuerda, que Trump no lo recuerda, pero Estados Unidos trabajó muy intensamente
para evitar la proliferación, para controlar los almacenes, para que los científicos nucleares militares rusos, digamos, que se dedicasen a otras cosas, o sea, para que no proliferasen, para que no se vendiese esa experiencia, y lo controlaron dando mucho dinero a los rusos, a los ucranianos, a los bielorrusos, bueno, a Kazajistán también, y eso, por ejemplo, el programa, Sudáfrica, digamos, del apartheid, tenía un programa nuclear de armamento, como tiene Irán, y digamos que eso fue desmontado. Entonces esas cosas que antes, o sea, Estados Unidos intervenía discretamente por el mundo, pero ahora Trump, como va dando palos por todos lados, y ese control o ese orden internacional que defendemos muchas personas o muchos profesores, pues esto está saltando por los aires y puede tener unas derivadas realmente preocupantes. Desde luego, unas derivadas en las que no queremos pensar, ni siquiera las queremos plantear sobre la mesa por cuestiones más que evidentes. Nadie sale ganando de un pulso nuclear, eso está claro. Bueno, vamos a esperar porque, como bien decías, ¿no? Según la agencia Axios, parece que hay algo sobre lo que trabajar. Donald Trump hoy no se ha pronunciado mucho. Sé que ha participado en un desayuno de oración. Yo me lo he estado escuchando un rato para ver qué decía. Algo ha dicho, pero podemos decir que ha sido como más bien superfluo. No han sido esos grandes titulares a los que tan acostumbrados nos tiene a todos. Mientras tanto, también vigilamos de cerca, como bien apuntabas, aparte de la relación Estados Unidos-Rusia, de lo que se haya podido hablar del marco nuclear en Abu Dhabi, sí que es cierto que allí han aprovechado las delegaciones para acordar restablecer su diálogo militar al más alto nivel. Por tanto, igual ha salido como hasta más productivo para Estados Unidos esta jornada en Abu Dhabi que lo que puede haber salido para Ucrania. Pero bueno, como decimos, un diálogo de alto nivel entre las respectivas fuerzas armadas. ¿Esto hacia dónde nos puede llevar, por tanto? Entendemos que hacia un New START quizás actualizado, veremos también en qué términos, pero también es una forma de restablecer el canal diplomático más directo, ¿no?, entre ambos países. Sí, siempre es bueno. O sea, daba miedo ver la foto de los negociadores, eran todos gente del servicio o de los departamentos de inteligencia ruso, y la verdad es que la delegación rusa, simplemente ver la foto da miedo. Pero que se sienten en una mesa y hablen, siempre es bueno. O sea, esto de este acuerdo que había de armas nucleares, cualquier cosa es mejor la vía diplomática que la vía militar. Entonces, todo lo que sea hablar, aunque se avance, la vía diplomática siempre se avanza más despacio, pero todo lo que sea establecer canales de comunicación siempre es positivo. Desde luego, no sé hasta dónde nos puede llevar esto, porque Estados Unidos ahora, como papel mediador en estas conversaciones trilaterales Rusia, Ucrania, Estados Unidos, parece también que está dejando un poco el lado presionador hacia uno y otro lado. A veces hemos visto a Trump mucho más incisivo con Zelensky, otras veces nos ha sorprendido con algún golpe a Putin. No sé si ahora mismo podemos hablar de un perfil bajo en Estados Unidos, porque tampoco sería el caso. Al final están Witkoff, están Jared Kushner, ¿no? Quiero decir que son personas relevantes del círculo de Trump allí presentes, pero es verdad que Estados Unidos no está quizás en una posición tan presionadora como habíamos visto meses atrás. Bueno, yo lo que pasa es que veo un problema. O sea, tanto Witkoff como Jared son gente del mundo de los negocios. Yo sería incapaz de hacer no mucho dinero como ellos. O sea, en eso son muy inteligentes, pero el perfil o la forma de trabajar en el mundo de los negocios y en el mundo de la diplomacia o las relaciones internacionales es muy diferente. Entonces, Steve Witkoff cree que a todos les interesa llegar a un acuerdo, y eso no funciona así en relaciones internacionales. O sea, no hay más que dar marcha atrás en la historia, da igual a qué década, a qué siglo. Entonces yo creo que por eso no están resultando las negociaciones de Witkoff. O sea, Witkoff ofrece negocios a Rusia, ofrece negocios en Ucrania, ofrece negocios en Oriente Próximo, pero las negociaciones, todas ellas están muy, muy estancadas. O sea, el ver lo que está haciendo
Rusia estas semanas contra Ucrania, contra la población civil, contra instalaciones simplemente de energía. Previo a Abu Dhabi teníamos el bombardeo masivo a infraestructura crítica energética. Sí, pero ahora no estamos mirando porque está parado el tema de las negociaciones en Gaza, pero también está muy estancado. Entonces, si pasase algo ahora en Irán, el mundo desgraciadamente es muy complejo. Yo creo que Witkoff no tenía experiencia. O sea, en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, hay gente preparadísima en las universidades. O sea, gente que el presidente Trump podría tirar de asesorías, o sea, los mejores asesores del mundo. Y sin embargo, está utilizando estos intermediarios que yo creo que se las prometían muy fáciles al principio del mandato en Ucrania, en Israel, etcétera, y al final las cosas se estancan, y las cosas cuando se estancan se pudren, y cuando se pudren se rompen, y cuando se rompen crean problemas. Entonces yo en ese aspecto soy menos optimista. Ahora a lo mejor consiguen, o sea, igual que ha salido Maduro o ha sido extraído, no sé, a lo mejor se logra algún tipo de acuerdo en estos países, pero yo en estos momentos no sería muy optimista. Es cierto que da la sensación de que se van encendiendo fuegos, pero apagando más bien pocos. De hecho, en ese desayuno de oración, como digo, porque se llama Prayer Breakfast, en el que ha participado Donald Trump, de hecho incluso se mostraba muy optimista, decía que la guerra de Sudán la iba a acabar ya, que estaba trabajando en ello y que iba a ser la 9ª guerra. Ya sabemos lo de las 8 guerras, no hace falta volver a desmentirlo, pero bueno, por si alguien se lo había perdido, es mentira. En resumidas cuentas, ya si quieren busquen ustedes en YouTube, que teníamos un vídeo dedicado a ello. Pero claro, decía, bueno, esto si no acabamos antes la de Rusia y Ucrania, ¿no? Decía, la de Sudán va a ser la 9ª, bueno, pero igual la otra se acaba incluso antes, ¿no? Quizás un Donald Trump demasiado optimista en algunas circunstancias. Y ya por último quería preguntarte por lo que se va a anunciar en breves, esa página web, vuelvo a leerla, trumprx.gov, precios reducidos en medicamentos bajo prescripción. ¿Una medida que consistiría exactamente? Bueno, Trump promete, o sea, Trump es muy grandioso y dice cosas. O sea, también ha prometido rebajar los impuestos, que las aranceles iban a conseguir bajar la inflación. Es verdad que Trump está discutiendo con los grandes empresarios del sector farmacéutico para que bajen el precio de los medicamentos en Estados Unidos. De hecho, han bajado en algunas cosas, en unos genéricos, en algunas cosas sí han bajado los precios, pero en cambio en otras cosas, o en la mayoría, o en otros medicamentos han subido los precios, con lo cual el resultado de conjunto no es favorable para los consumidores. Entonces, bueno, veremos. O sea, Trump tiene pocas ideas en la cabeza, y muchas de ellas yo creo que equivocada. O sea, en el tema de los medicamentos es una pelea que tiene de hace tiempo, que él quiere que bajen los precios de los medicamentos en Estados Unidos. También dijo que iba a bajar el precio que iba a bajar la inflación y el precio de los productos, y la verdad es que los americanos están sufriendo, o sea, la inflación se ha mantenido ese 2,7, un poco menos del 3%. O sea, la percepción, y además las encuestas de opinión dicen que la gente está descontenta porque no ve que realmente hayan bajado los precios. Entonces, quizá bajen algunos medicamentos. Hay en el tema de los genéricos, ahora que hablamos de Ozempic, o sea, sí que Lilly, o hay grandes farmacéuticas americanas que sí que están generando competencia, y quizá algunos de esos medicamentos, o de estos medicamentos de los que más hemos hablado últimamente, algunos sí que bajen. Bueno, y de hecho no hoy había una compañía que anunciaba que sacaba una competencia de estos fármacos GLP-1 para adelgazar, que es Hims & Hers Health, que de hecho sacaba un fármaco pues, de este estilo que iba a venderse por $49, ¿no? Y claro, pues evidentemente el Lilly ha reaccionado en bolsa con fuertes descensos, ha reaccionado también la rival europea Novo Nordisk. Claro, efectivamente ahora se está moviendo mucho la competencia. Una de las principales críticas que se le han hecho a este proyecto de Trump, que lo conocemos desde el año pasado, es que, claro, esos descuentos que ofrece Trump pueden reducir quizás los precios de los medicamentos del catálogo, pero que no necesariamente se va a traducir en un gasto menor para el bolsillo de los pacientes, que al final también son los contribuyentes, ¿no? de todo el sistema sanitario. Efectivamente. O sea, que el resultado final, o sea,
idea o negociar o los genéricos. Lo que pasa es que, o sea, las grandes farmacéuticas americanas, por ejemplo, o sea, producen mucho en China, en India, entonces si a la vez pones aranceles a los medicamentos que vienen de fuera, es que es más difícil, o sea, arreglas los problemas retorcidos, o sea, arreglas una parte del problema, pero estropeas otra parte y no acabas de solucionar el conjunto del tema, pero como en otras cosas. Sí, efectivamente, da la sensación de que a lo mejor es una tela deshilachada, tiras de un hilo, pero se te está yendo del otro lado, ¿no? Podríamos hacer ese símil. Pues nos quedamos con esto, así es como tenemos el escenario, así es como lo hemos intentado analizar, pero como bien nos decías, Cosme, la situación es muy volátil, así que el análisis de hoy puede no servirnos mañana, y lo mismo ocurre con las noticias que vamos dando, porque evolucionan a un ritmo frenético. Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. Gracias otra vez a vosotros.